Que el Señor los bendiga, hermano. Bueno, una alegría más siempre estar en su casa y cómo no agradecerle a este Dios tan grande, siempre, ¿no? Cada vez que venimos a su casa nos juntamos y nos fortalecemos, siempre nos vamos fortaleciendo, porque Él está con nosotros y por ahí si no podemos venir, también no podemos estar en la compañía de Él, porque Él dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso es lo bueno, saber que Jesús está primero acá esperándonos, ¿no? Por eso qué bueno que pudiste venir, esa palabra siempre me suena, qué bueno que viniste, siempre está presente eso, para saber que Dios siempre tiene una bendición nueva para su pueblo, ¿sí? Uno viene sabiendo, se va a encontrar con este Dios grande y en lo posible no escuchar voz de hombre, sino palabra de Dios, que eso es lo que... Tantas palabras, siempre digo, ahí dando vueltas en la radio, en todos lados, en las redes, ¿sí? Y no sé si esa palabra es contaminante. Muchas veces escuchamos palabras que no sé para qué escuchar, ¿no es cierto? Pero a veces nos hipnotizan ciertas palabras. Y no, cortemos ahí y busquemos lo que es verdadero. Nosotros que hemos conocido a este Dios grande y que se reveló un día y de una riqueza tan grande, porque es Dios, no es hombre, y nos ha dado tanto para que nosotros le podamos buscar y podamos reencontrarnos cada día con Él. Es un reencuentro cada día. Por eso nos gozamos en el Espíritu sabiendo que Él está en medio nuestro, ¿no? Un domingo más y un domingo para crecer también en la palabra, ¿no? Y si, bueno, no sé si han llegado a ver el título de esta prédica, se llama La Última Búsqueda, que tendría que ser la primera, obviamente, pero yo le puse como título La Última Búsqueda, ¿no? Y dice, bueno, hay algo muy común a todos los hombres, ¿sí? Desde que nacemos y empezamos a vivir esta vida, que tiene que ver con algo que forma parte de nuestra condición humana, que tiene que ver con la búsqueda. Y eso es algo, una constante en nosotros, sí o sí, y aún sin darnos cuenta estamos buscando. Siempre está la búsqueda de todas las cosas, ¿sí? De niños no nos quedamos quietos, ¿sí? Yo tengo a mi nieto que es increíble cómo tan chiquito empieza a moverse y a querer conocer las cosas. Y hoy no pudo venir porque se quedó dormido, pero él si estaría acá, me estaría ya queriendo venir acá y eso, ¿no? Buscar. Y así, desde niño el ser humano empieza a buscar cosas nuevas, ¿sí? Todas las cosas que nos rodean son motivo para investigar, para tocar, ¿no? Siempre le decimos, no toques ahí, si yo también tocaba ahí y hacíamos todas las cosas, ¿no? Bueno, lo mismo con nosotros, ¿no? Porque aplicamos nuestros sentidos, ¿sí? La vista, el tacto, el oído, los sabores, todo es válido para buscar y encontrar, permanentemente, ¿sí? Después, a medida que crecemos, vamos buscando, ¿sí? Y empezamos un estudio, a estudiar, ya de chicos nos ponemos a estudiar, y a partir de ahí empezamos a crecer, buscando, siempre buscando, ¿no? Y ahí aparece una carrera, una vocación, una profesión, un lugar para vivir. En la parte social, nuestros amigos, buscamos tener amigos y buscamos relacionarnos, ¿no es cierto? Buscamos una novia, una persona o un novio, una persona que nos acompañe en esta vida, de ahí una esposa, y así vamos formando una familia y la búsqueda continúa, y permanentemente estamos buscando, si nos vamos a buscar, la búsqueda es intensa, de todo tipo. Siempre en vista al futuro, ¿sí? Es una búsqueda presente, pero que nos lleva al futuro, ¿sí? Podemos decir entonces que la búsqueda nos lleva hacia el futuro de todas las cosas. Entonces surge una pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos con tanta búsqueda? ¿Sí? ¿Cuál es el fin
de todas las cosas, donde al final todo se va a terminar, ¿no? Es una carrera que a veces no entendemos, ¿no? Y entonces en esta situación el hombre es como que vive toda una vida también desorientado, ¿sí? Y no es que no se mueva, sino que la vida misma lo va arrastrando, lo va llevando a esa búsqueda permanente, ¿no? Entonces tenemos un deseo propio, un medio en el cual nos movemos y un fin para conseguirlo. Hasta que todo esto, de esta búsqueda personal, aparece una persona, y esa persona es Dios, al cual tendríamos que buscar en primer lugar. Pero podemos decir que Dios es la persona a la que más tendríamos que buscar, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien más está presente, pero no aparece para algunas personas. Parece como que Dios no se dejara ver, ¿sí? Y Dios va a ser el tema que el hombre debe definir en su vida, ¿sí? Es algo que de niños somos instruidos en Dios, pero en la misma vida como seres humanos vamos a ir buscando a Dios y vamos a encontrarnos con la persona de Dios. O sea que en un momento, frente a todas las cosas, el hombre se tiene que preguntar por el origen de todo. Y ahí surge la palabra Dios. Entonces, vamos a ver en una historia una definición que el apóstol Pablo se encuentra en Grecia, en Atenas, que era en ese momento la capital del pensamiento y la filosofía. Todo el conocimiento estaba concentrado en Grecia, por los griegos. Y vamos a la palabra de Dios ya, ¿sí? En una situación donde Dios lo pone a Pablo, y qué bueno que podamos copiar y podamos imitar el ejemplo de Pablo. Y vamos a Hechos capítulo 17 y vamos a leer el versículo 16 y 18, ¿sí? Dice la palabra de Dios que mientras Pablo los esperaba en Atenas, a otros hermanos, dice su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu como hijo de Dios se indignaba ver cómo toda la ciudad estaba entregada a los ídolos, ¿no es cierto? Entregada a dioses falsos creados por los hombres, porque la humanidad se apartó de Dios y se ha creado sus propios dioses. En este caso, un ídolo a quien adoraba, y también vemos que la humanidad tiene otros dioses como el dinero, como los placeres, las riquezas, la vanagloria, tantas cosas también que por ahí ocupan el lugar de Dios, ¿no es cierto? Entonces, leemos el 18, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Sí? Como una forma así, como diciendo, este que habla tanto, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? Algo así, ¿no? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjense qué importante es cuando el Hijo de Dios, aún en el lugar más opuesto, está alumbrando con el mensaje de Jesucristo y de la resurrección, ¿no es cierto? En el lugar más difícil para hablar, porque ahí todos se creían sabios, ¿no? Todos los filósofos. Estos encuentros con pensadores griegos que trataban de buscarle un sentido a la vida y cómo vivirla para encontrar la felicidad, ¿no es cierto? Que los griegos siempre se preocupaban por eso. La filosofía tiene que ver en buscarle un porqué a todas las cosas, ¿sí? Y habla de dos grupos acá, que son los epicúreos y los estoicos. Más o menos averigüé qué eran estos pensadores. Y eran seguidores, los epicúreos eran seguidores del filósofo griego Epicuro, que enseñaba que la felicidad se conseguía liberándose del temor y del dolor. Esto es lo que creían los epicúreos. Y los estoicos, seguidores de Zenón, ¿sí?, enseñaba que la meta suprema del hombre era vivir conforme a la razón y practicando la virtud para dominar las pasiones.
Fijémonos cómo humanamente el ser humano anhela buscar un equilibrio, una armonía en su vida para vivir una vida mejor y para encontrarle sentido a la vida, ¿sí? Entonces, Pablo le presenta el Evangelio de Jesús y su resurrección. Fijémonos cómo Dios pone a sus hijos, a nosotros como representantes, en el momento y la situación justa, con una oportunidad para entrar con el mensaje de vida de Jesucristo. Y eso tengamos en cuenta como hijos de Dios, que es lo que Dios quiere de nosotros. Que en el momento justo podamos dar el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo, que a nosotros nos ha beneficiado tanto, simplemente porque es la vida eterna. Algo que no tiene la humanidad. Alguien que no conoce a Dios no tiene la vida eterna. Y nosotros hemos sido regalados por Dios, nos ha regalado la vida y nos dijo, toma, acá la tenés para compartirla. Entonces, qué dichosos que somos de semejante merecimiento y honor, ¿no es cierto? Entonces, en Hechos, seguimos leyendo, el relato es maravilloso porque vamos a tener muchas enseñanzas acá y seguimos leyendo en Hechos 17 del 22 al 23. Fíjense qué posición y cómo Dios le da sabiduría a Pablo y nos va a dar sabiduría a nosotros para también enfrentar una situación parecida. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, donde se juntaban todos los filósofos griegos, ¿sí? Dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, ¿sí? Algo del ser humano es también, en cierta manera, además del pensamiento, tratar de buscar a Dios. A ese Dios que la humanidad una vez perdió por haberse apartado, ¿no es cierto? Y Pablo, aprovechando el lugar de un altar a un Dios no desconocido, dice, toma esta oportunidad de presentar el verdadero Dios que ellos adoraban sin conocerle, ¿sí? Porque dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, qué detalle esto es espectacular, porque dice, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. O sea, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Qué hermosa oportunidad. Parece como que Dios le hubiese preparado el camino a Pablo para entrar con el mensaje, ¿sí? Y también a nosotros Dios nos va preparando el camino para que frente a distintas situaciones podamos entrar con el mensaje de vida, con el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Qué detalle, ¿no? Porque dice, a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle es a quien yo le vengo a hablar. Sin conocerle. Adoraban a alguien que no conocían. Y Pablo era el encargado de traerle el verdadero nombre a ese Dios que se llamaba Jesús. La iglesia tiene esta misión, nosotros tenemos la misión de dar a conocer a este Dios no conocido que la gente cree conocer. Porque si nosotros vamos a muchos lugares, a una cárcel y le preguntamos, ¿ustedes creen en Dios? Todos levantan la mano, ¿no es cierto? Todo el mundo va a creer, sí, ¿quién no va a creer en Dios, no? Parece ser como si a uno le preguntan, ¿vos sos cristiano? Y sí, ¿qué crees que sea? Un animal, porque piensan que la persona ser cristiano es sinónimo de ser humano, ¿no? Pero lamentablemente nosotros conocemos algo que ellos no conocen y ellos creen que lo conocen. Y lo más difícil es decirle y hablarle de este Dios verdadero que se llama Jesucristo. Fíjense este detalle. Pablo no discute ni condena la idolatría. Y eso es algo que debemos aprender de esto, ¿no? Simplemente les habla del verdadero Dios que no habita en templos hechos por el hombre ni puede ser honrado por manos. Fíjense qué sabiduría y sagacidad le da Dios a Pablo y que nos tiene que dar a nosotros para que el hombre de Dios no entre en discusiones, para que como hijos de Dios no entremos en discusiones porque se nos puede arruinar esa plantita que puede estar naciendo. Si nosotros la ahogamos o le damos mucha información o la criticamos o le decimos, no, esto no es así, él no va a discutir sobre la idolatría, simplemente va a salir de ahí y le va a decir, yo les voy a mostrar el Dios verdadero. Y esa es la misión que tenemos como iglesia, de mostrar el verdadero Dios. Una de las grandes responsabilidades, quizá la más grande que podamos tener, de poder llevar este mensaje de salvación, ¿no es cierto?
Y seguimos, vamos a Hechos 17, 26, así minuciosamente vamos entrando en el tema más importante en todo esto, ¿no es cierto? Esta es una parte del tema, y si vamos a Hechos 17, 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fijémonos cómo Dios es un Dios ordenado y ha preparado todo de una manera, dice, de una sangre, o sea, del linaje de Adán, ya de la creación misma, salimos todos los hombres, y habiten toda la tierra, dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos, un tiempo para vivir, para desarrollarnos, ¿no? ¿Sí? Y los límites de su habitación. Por eso Pablo presenta este origen y propósito para que el hombre crea, obviamente, las naciones y, bueno, poniendo todo en determinado lugar y dando un tiempo para que vivan en la vida. Y acá viene lo más importante, ¿no es cierto? Porque no vamos a leer el 27, pero antes de leerlo, les quiero decir que acá se encuentra el sentido más importante del hombre en la vida. Porque, ¿cuál es la pregunta más importante que el hombre se puede hacer en esta vida y que se hace la humanidad? ¿Para qué estamos en esta vida? ¿A qué hemos venido a esta vida? Eso es lo que los grandes filósofos tratan de buscar, cuál es la verdad existencial, el por qué, cuál tiene sentido que un hombre nazca, se desarrolla, sea feliz, viva y después se termine. Empieza hermoso, empieza con la alegría de un bebé y después termina con la tristeza de un fallecimiento, de un funeral, ¿no es cierto? Entonces muchos dicen, pero ¿qué sentido tiene la vida, no? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué estamos? Y yo siempre me interesaba eso, una de las cosas que siempre me pregunto, y leyendo, un día le encontré esta palabra con Dios, que lo vamos a leer en el versículo que sigue, el 17, 27, dice, ¿para qué estamos en esta vida? Dice, para que busquemos a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esa es la verdad más grande que podemos encontrar de parte de Dios. ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Qué sentido tiene hacer lo que hacemos? Sacrificarnos, trabajar tanto, ¿no? Humanamente, si todas las cosas pasan, como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, ¿qué sentido tiene todo si todo se va a quedar acá? Y todo lo que me preocupo y lo que me desgasto, está bien, tenemos que vivir, tenemos que desarrollarnos, trabajar, ¿no? Siempre hay algo que pagar, una cuenta que pagar, siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas, estudios, carreras, tantas cosas, ¿no? Que lamentablemente van a quedar acá. Pero qué bueno es conocer y saber cuál era el verdadero sentido de la vida. No significa que estas cosas queden a un lado, porque obviamente mientras estamos en esta vida vivimos y existimos y nos manejamos así, ¿no? Buscar a Dios es el propósito más grande del hombre. Y a eso Dios ya lo ha establecido. El hombre nace y muere solo en el medio, y en el medio está Dios. Nace y muere solo. Venimos solo, nos vamos solo. Y en el medio de todo está Dios. No quedan los padres, no quedan los hijos, no quedan los hermanos, no quedan nada. Solamente estamos. Hay un coro hermoso que dice, solo estamos tú y yo, Señor, nadie más. Esto es muy profundo de saber, porque a veces las demasiadas cosas que nos enfrenta a vivir, ¿no es cierto?, nos hacen olvidar el sentido. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche, que nosotros aprendamos el verdadero sentido de esta vida. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, de 6 al 7. Ya empieza, en toda la palabra habla, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sí? Fijémonos cómo Dios ya de antemano
manda y nos va diciendo cómo tenemos que ir viviendo esta vida, buscándolo a Él, ¿sí? Dejando cosas que se interponen como el camino del impío, el hombre inicuo de pensamiento, tantas cosas que dice, y vuélvase a Dios, porque si hay algo que el hombre ha hecho es apartarse de Dios. Volviendo al versículo anterior, al 27, de Hechos 17-27, dice, ponelo otra vez, cuando dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. ¿Por qué palpándole? Indica la incapacidad de ver. El palpar significa la incapacidad que tiene el ser humano de ver a Dios. El hombre está cegado por el pecado y no puede encontrarse con Dios, no lo puede ver. Para eso estamos nosotros, para hacerlo ver al Señor. Dice, y es necesario que tenga un encuentro verdadero con Dios, un encuentro verdadero con Jesucristo. No con una religión, no con una estatua, no con un ídolo, no, con el Dios verdadero. Porque ese Dios verdadero es al que va. Y por ese Dios se juega su vida. Por eso la misión de la iglesia, para eso estamos vos y yo, para guiar al hombre para que pueda ver a Jesús. Así como un día el Señor nos reveló a nosotros, nos sacó el velo por el cual el enemigo nos había puesto por el pecado, ahora el Señor quiere que nosotros anunciemos y seríamos los destapavelos, seríamos el que saca lo que le está tapando al ser humano. Por más que ese ser humano diga, no, yo no necesito que nadie me destape nada, porque yo lo veo yo. Y no es así, es lo más duro que nos cuesta. Pero sabemos que con nuestras palabras no va a ser posible. Sino cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que va abriendo camino, ¿sí? Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es lo que ilumina. Lo que ilumina es la palabra de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos decirle a la gente, la palabra de Dios, lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios para tu vida? Que Dios te ama, dice, y ha muerto por vos para darte vida eterna. Ahí ya entramos con ese, no hace falta, porque muchas veces queremos explicar las cosas de Dios y no es tan sencillo, no es tan fácil porque no sabemos cómo manejarnos con esa persona. Pero sí, cuando nosotros empezamos a hablar de Jesús, algo se va a abrir en esa persona, porque el Espíritu Santo va a empezar a trabajar. Pero es necesario que nosotros vayamos poniendo la llave, que el que mueve la llave es el Espíritu Santo. El que mueve para abrir es el Espíritu Santo. Dos situaciones. Alguien no puede ver y tiene la necesidad de encontrar. Y por otro lado, alguien que por encontrarse con la verdad puede ver y guiar a otro. Ahí estamos vos y yo. Eso es algo fundamental. ¿Cómo buscar y encontrar? Principio para abrir los ojos. Vamos a Hechos 17 del 30 al 31. Y acá mismo Pablo, al hablarles a ellos, a los atenienses, a los griegos, dice, bueno, les presenta todo y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque tenemos que tener misericordia porque ignoran, y el que ignora está ciego y no puede ver, y no podemos obligarlo a que vea. Entonces, que Dios nos dé misericordia para entender a esa persona que por ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienten. Y ahí está nuestro mensaje de arrepentimiento, de llevar a la persona a que la persona se arrepienta. No decirle, no, vos sos buena, solamente te hace falta creer en Jesús. No, porque nadie es buena, dice la palabra. Por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Estamos separados para entrar a la vida eterna. Por eso es tan importante a veces no ser duro, pero también decir la verdad. Decirle lo que Jesús dijo cuando Él tuvo su ministerio en la tierra y sus discípulos, arrepentidos. Acá Pablo le está diciendo, miren, señores griegos, ustedes son muy sabios, todo muy bárbaro, pero ¿saben qué? Tienen que arrepentirse. Y eso es para toda persona, de todo
de nivel intelectual, social, de toda etnia, todo, chinos, indios, lo que sea. La persona más ignorante, que no tiene estudio, necesita arrepentirse, porque esto es común a todo ser humano. Y esta es la llave número 1, la que dijo Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y con eso empezamos. Entonces, reconocer que somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios, confesar que hemos pecado y que necesitamos el perdón de Dios. Hay que decirle: vos necesitas que Dios te perdones. Arrepentirnos, cambiar de actitud, el cambio de actitud frente al pecado, entender que eso me está separando de Dios y que debo dejarlo, ¿sí? Y después, obviamente, recibir a Jesús como Señor y Salvador, para que esa persona quede sellada y sea un alma más ganada para el Señor, ¿sí? Y después de encontrarlo, ¿qué? Seguir a Jesús, ¿sí? No basta con sentarse a la mesa. Empiezo a comer lo que Dios tiene preparado para mí. Yo puedo invitarlo a la mesa, o podemos entrar en la mesa, ¿no?, a mi casa, y lo invito a comer, pero algo va a faltar, y que yo le traiga la comida. Para eso nos hemos reunido, ¿no? Te invito a comer. Y bueno, y nos sentamos en la mesa y nos miramos, ¿no? En un momento llegará lo que sea. Pero qué importante, ¿no? La mesa servida. Y Dios utiliza mucho el tema del sentarnos a la mesa, en Santa Cena, como familia, el vínculo de familia, de unidad, ¿no es cierto?, de partir el pan. Entonces, no basta con sentarse a mesa, sino empiezo a comer. Segunda de Corintios 5:17. ¿Por qué? Lo más importante, porque si alguno está en Cristo, Dios hace una nueva criatura. Esa criatura no la vamos a hacer nosotros, sino que se va a encargar Dios de que esa nueva criatura sea nueva, esa persona sea una nueva criatura. Dice: las cosas viejas van a pasar. Y yo, hermano, te digo que si vos predicás a Jesús y esa persona la acepta y empieza ese camino a andar con Jesús, las cosas viejas van a pasar y va a haber un cambio en esa persona. Si no hay un cambio, Dios no está presente. El cambio tiene que estar. Llevará tiempo seguro, pero el cambio tiene que estar, porque la persona no puede tener al Espíritu Santo y no cambiar, ¿sí? Por eso dice aquí: todas son hechas nuevas. Y ese es el deseo de Dios, que la persona sea nueva. Como un día nosotros teníamos cosas viejas y dejamos esas cosas viejas porque empezamos a caminar con este Dios que estamos buscando, que hemos buscado. Entonces, si estamos en Cristo, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Jeremías 29:12 al 13, ¿sí? Y entonces, a esa persona que le hablamos y a nosotros mismos, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Ahí está el éxito más grande que puede tener el ser humano. Haber buscado y hallado a Dios. Dice: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para buscar a Dios tenemos que buscarlo de todo nuestro corazón. No basta una parte. No basta una parte, es todo, ¿sí? Yo siempre lo digo: cuando yo me casé con mi esposa, no me casé una parte mía, me casé todo. No podía casarme una parte, ¿no? Y a todos nos pasó lo mismo. Es todo. A Dios hay que entregarle todas las cosas. Nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él va a hacer una nueva vida con nosotros. Si nosotros no entregamos todo, Él no puede hacer esta nueva obra que Él ya ha diseñado para nosotros, ¿no es cierto? Poner todo en nuestro corazón. Tenemos todas las cosas a nuestro favor para hallarle. Solo está en poner nuestra decisión e ir a Él. Y por último, hay alguien que nos está buscando, y obviamente es Dios, ¿sí? Porque por un lado nosotros tenemos que buscarlo, pero ya hay alguien anteriormente que empezó a buscarnos. Y vamos a Lucas 19:10. Cuando Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor tomó la posta primero. Nosotros los ignorábamos totalmente, pero un día el Señor Jesús se nos acerca a nosotros
y nos dice, yo te estaba buscando para salvarte. Y eso es lo mismo que nosotros le tenemos que decir a esas personas. Mirá, Jesús te está buscando y te quiere salvar. Y disfrutar de esta vida maravillosa, porque no todo está corrompido en esta vida y en este mundo. No, Dios ha dejado una iglesia limpia, pura, en la cual formamos todos nosotros. Está bien, con defectos, con cosas que nosotros vamos quemando día a día. Que el Señor nos ayude a eso. Entonces, hay un dicho que dice, cuando dos personas se buscan, terminan por encontrarse. Ya sea en una pelea o en el amor. A la larga, si las dos personas se buscan, se van a encontrar. A pelear y en el amor también, ¿no es cierto? Y para terminar, y no ser cansador, le voy a contar la historia. Esta se la tomé prestado a mi hermano Freddy, que está en Venezuela, que una vez lo contó en la radio y me quedó grabado. Y Luis seguro que se va a acordar. También Daniel está presente. Y dice que es la historia de un niño muy pobre, ¿no es cierto?, que le gustaban los barcos y eso, ¿no? Entonces un día se hace un barquito de esos para chiquitos, para poner en el agua, un barquito armado, todo muy lindo. Lo pintó, lo arregló, muy bonito le quedó. No tenía cómo comprarlo, entonces él se lo hizo con madera y lo pintó y lo arregló todo, ¿no es cierto? Y entonces lo pone jugando con otros chicos en un río, así como un arroyito, y jugaba. Pero un día la corriente de este arroyo, de este río, fue mayor y se lo llevó. Y él quiso correr, pero obviamente se le perdió el barquito. Esto me partió cuando lo conté y por eso lo quiero, que Dios me ayude a contarlo. Entonces, imagínense, ese niño perdió un tesoro para él. Perdió un tesoro. Y sufrió muchísimo. Y el tiempo pasó. Y siempre se acordaba de ese barquito, ¿no? ¿Dónde estará ese barquito? ¿Quién lo habrá encontrado, ¿no? Y dice que un día ese niño pasa por como una juguetería, un lugar donde vendían cosas, y en la vidriera lo ve al barquito. Estaba ahí. Increíble, ¿no? Decía, este es el barquito mío, dice. Entonces, claro, era un chico pobre y entra a donde estaba el vendedor, y el vendedor le dice, mire, ese barquito tenía un precio, obviamente, y era un buen precio, caro, porque era algo hecho como artesanal. Y él le explica al vendedor, le dice, mire, este barco es mío, ¿sí? Dice, mirá, le dice el vendedor, yo no sé cómo es la historia, dice, pero acá vino alguien y me lo trajo y lo vendió. Entonces, este niño lo que hace es, empezó a sacrificarse por juntar y juntar dinero, moneda tras moneda, moneda tras moneda, hasta que un día fue y lo compró. Entonces lo agarra y le dice, esto es doblemente mío, porque yo te hice y yo te compré. Y eso es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos hizo, ¿sí? Lo pierde, pero lo vuelve a buscar y a encontrar, y se vuelve a encontrar. ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros? Por eso somos doblemente propiedad del Señor, porque Él nos formó y Él nos compró. Y Él nos salió a buscar. Por eso qué bueno es entender de la importancia de buscar a Dios. Porque a Él se lo debemos todo. Que el Señor nos ayude y podamos buscarlo cada día. Buscarlo cada día. Porque a Él vamos, porque todas las cosas van a quedar. Eso es lo más importante que Dios quiere que sepamos. Que a partir de ahora entendamos para qué estamos en esta vida, para buscarlo a Dios. Y si te preguntan, ¿y para qué es el sentido de la vida? Para buscar a Dios, si es el que nos formó. Y ahí empieza el Evangelio, y ahí empezamos a hablar de Dios. Que el Señor nos ayude y tengamos en cuenta siempre estas palabras del Señor, ¿sí? Yo vine a buscar lo que se había perdido. A buscar, Él empezó a buscarnos. Y ahora nosotros nos reencontramos con Él. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos mostraste el camino a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque nos enseñas
que en esta vida lo más importante es buscarte a ti, por sobre todas las cosas. Porque en ti está la vida, Señor. En ti están todas las riquezas. En ti está el amor perfecto, Señor, que tú has derramado sobre nuestros corazones. Señor, cuánto amor has dado por nosotros. Por eso estamos eternamente agradecidos, Señor, por tu palabra, por tu consejo y porque tú nos alientas con tu Espíritu Santo a seguir adelante. Gracias, Señor, porque tú saliste a nuestro encuentro y tú nos buscaste a nosotros y tú nos encontraste, Señor. Y ahora nos gozamos en tu presencia sabiendo que nada nos va a separar de ti, Señor. Por eso queremos seguirte, Señor, para estar contigo, Señor, toda la vida eterna, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Bendice a tu iglesia, Señor. Fortalécenos, Señor, con tu palabra para seguir adelante porque largo camino nos resta y nos queda todavía. Te agradecemos y te pedimos que nos fortalezca. Fortalece a tu iglesia, Señor, para que siempre te podamos buscar y nunca dejarte de lado, Señor. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermano. Y sigamos buscando al Señor. Amén.